Bueno, Astori está en plena conferencia en este momento. ¿Qué les parece si ponemos la vista ahí, los oídos ahí, para a ver si podemos bajar a tierra lo que resolvieron? Antes, mientras se ajusta la parte técnica, te cuento que, y eso tiene que ver con las pequeñas grandes diferencias. Vieron que hay muchas empresas de acompañantes en el mercado, ¿no? Bueno, pero Acompaña es la única empresa que brinda servicio de acompañantes con enfermeros titulados. Así que si necesitas que te cuide alguien a ti o a algún ser querido durante tu internación, bueno, sabes ya en quién confiar. Acompaña es el único servicio de acompañantes que te garantiza el cuidado de toda tu familia con enfermeros titulados. Llama ahora al 0800-8939. ¿Qué dice el ministro? El proceso de enlentecimiento del crecimiento que nos ha obligado en primer lugar a revisar nuestras previsiones. Cuando digo nuestras previsiones, me estoy refiriendo fundamentalmente a las que realizamos en oportunidad de presentar el presupuesto el año pasado. En aquel momento, las previsiones a nivel de las grandes zonas del mundo, países avanzados, países emergentes, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, y también analistas privados del país y del exterior, tenían previsiones que luego fueron corregidas sistemáticamente, todas. Y fueron corregidas a la baja, en una medida significativa, como ustedes recordarán. Yo recuerdo que la encuesta de analistas privados que realiza el Banco Central a mediados del año pasado mostraba una mediana, esto es una respuesta más frecuente, de 2,9%, muy cercana a la meta de crecimiento que propuso precisamente el gobierno en el presupuesto nacional. Pero no es posible que en todo el mundo se corrijan las previsiones por el empeoramiento del escenario global, regional y del vecindario, y Uruguay no lo haga. Por lo tanto, yo comienzo por decirles hoy que en esta rendición de cuentas va a haber una importante corrección de previsiones a la baja. Obviamente nuestra intención es seguir trabajando para que Uruguay mantenga condiciones de crecimiento, porque dada la situación regional y de los vecinos, crecer, aunque sea a una alícuota o una tasa baja, es una diferenciación importante. Y Uruguay tiene esa diferenciación y queremos que la mantenga. Pero el hecho es que nosotros habíamos pronosticado para el año pasado un crecimiento de 2,5% y crecimos 1%. Y eso nos lleva ahora, habida cuenta de este deterioro, sobre todo el segundo semestre del año pasado, en todas las zonas, en todas las regiones del mundo, hasta llegar a las más cercanas que yo he mencionado, nos lleva a tener para 2016 una previsión de 0,5 punto de crecimiento, para 2017 una previsión de 1 punto de crecimiento, para 2018 2 puntos de crecimiento y para 2019 3 puntos de crecimiento. Esto totaliza un crecimiento de 7,7 en todo el periodo, que más o menos se ubica en la mitad de lo que habíamos previsto cuando hicimos la ley de presupuesto. La diferencia es grande y por lo tanto tenemos que partir de esta realidad que cambió mucho en los últimos meses por las razones que yo ya establecí. Ahora bien, como ya nos ocurrió cuando venía gestándose este proceso, esto pega mucho en los ingresos públicos, porque si la actividad está por debajo de lo que nosotros habíamos previsto. Estamos en vivo desde la Torre Ejecutiva, tendremos más información en un instante nada más. Hasta ahora lo que ha hecho el ministro fue darle el marco al porqué de estas nuevas medidas. Ahora, ¿son la única solución posible
ante los datos y de los números en rojo. Yo creo que este marco es bien importante porque ¿qué pasa? El gobierno cuando hace su presupuesto, primero que nada tiene que hacer una suposición de cuánta plata le va a entrar para decidir en qué va a gastar. Y supuso, como dijo el ministro, supuso que le iba a entrar una cierta cantidad de plata que no entró. Porque se asumió que Uruguay iba a crecer a un ritmo de 2,5% el año pasado y creció a un ritmo de 1%. Y se había asumido que también había un 2% de crecimiento para este año y ahora dijo, no, va a haber un 0,5%. Entonces imagínense toda una maquinaria de gasto concretando erogaciones y de pronto el dinero que pensábamos que iba a entrar no entra. Entonces no es menor esto que está diciendo, es asumir que esa plata no entró y que por eso se necesita un ajuste. Más temprano veíamos a Curiel que no quería usar la palabra ajuste. Obviamente es un ajuste, pero ¿qué tiene malo reconocer que es un ajuste? Digo, te entró menos plata, estás gastando más de lo que te entra y ajustemos el cinturón. Esto es como en la economía familiar, ¿viste? Te creíste que te iban a dar un aumento de sueldo, no solo no te lo dieron, sino que un miembro de la familia se quedó sin trabajo y bueno, se complica. Pero, Laura, la pregunta en realidad, la hermana, la pregunta en realidad es, bien, está clarísimo todo lo que es la coyuntura externa, ¿no? Los precios de los commodities, la realidad de nuestros países vecinos, China, todo lo que quieran. Pero ¿qué pasó en casa también? Porque nadie menciona, o por lo menos no hemos escuchado autoridades mencionar nada en lo que se refiere a la administración de los gastos públicos que también conforman parte de tu superávit o de tu déficit. Yo creo que lo que pasó fue un poco lo que hablábamos más temprano, que fue que no se ahorró cuando se podía ahorrar. A medida que a Uruguay le fue bien y le entró más plata, esa plata se fue gastando en planes sociales, en el FONASA, en pagarle los sueldos a los funcionarios públicos, pagar las jubilaciones, hacer las transferencias y no se ahorró nada durante las épocas de bonanza. Y por eso es que ahora el nivel de gasto está a un nivel que es como que siguiéramos en época de bonanza y es tan difícil dar marcha atrás. Fíjate, Victoria, que la mayor parte de las plata se va en pagar sueldo a los funcionarios públicos, no lo puede dejar pagar, pagar jubilaciones, pagar todos los planes sociales, el FONASA, las transferencias a las AFAP, y un poquito, muy chiquito, se van inversiones, que ya se recortaron, pero recortás inversiones hoy, pero el día de mañana no tenés puente, no tenés carreteras. Está clarísimo. Entonces, no se ahorró cuando se pudo ahorrar. Bien, pero Abdala plantea que no le parece que sea el camino, este atajo al bolsillo del trabajador. Yo estoy cuestionando el conjunto de la política económico-social. Desde mi perspectiva es cierto que perdimos una oportunidad cuando venía dando resultado el modelo de la inversión extranjera directa y los altos precios de las materias primas, de haber generado de allí un fondeo para luego utilizar en un desarrollo mucho más equilibrado. Y eso es verdad, y si bien hoy los precios han bajado, no son los que habían en la década de los 90, están en el entorno de los que habían en el 2008, 2009, cuando se inició la crisis del capitalismo, yo creo que hay que tomar por otro camino. Yo diría que sin irresponsabilidad macroeconómica. ¿Pero cuál sería el otro camino? Yo digo lo siguiente, sin irresponsabilidad macroeconómica, es decir, no rifarse la cuestión de ser cuidadoso con el déficit fiscal, pero entre el sobrecuidado que hay con la cuestión del déficit fiscal y la cuestión de políticas para generar trabajo y políticas que cuiden los ingresos de la gente, yo me inclino por las políticas que ayudan a generar trabajo y que son mucho más cuidadosas del ingreso de la gente. Yo creo que hay de dónde sacar dinero, ¿no? Yo repito, pongamos un ejemplo, la población trabajadora, de la totalidad de su salario hay una quinta parte que se le va en IVA. Porque nosotros al consumir todo nuestro ingreso, pagamos IVA por la totalidad de lo que ganamos. Hay sectores que como pueden ahorrar, solo pagan IVA por lo que gastan y no por lo que pueden ahorrar. ¿Usted propone un IVA al ahorro? No, estoy diciendo de que en realidad la población trabajadora... Qué calculadora extraña que tenés. pero... No, a ver, señores, vamos a no irnos por las ramas. A ver, Abdala. ¿De dónde sacaste eso? No, Abdala, sigamos con la línea, por favor. Estoy haciendo... ¿El ahorro no tiene IVA? Pregunto si usted propone un IVA al ahorro. Eso correrá por tu cuenta. Yo lo que estoy diciendo es... Una cosa tiene y otra no tiene. La población trabajadora que se consume todo su ingreso paga IVA por la totalidad de su ingreso. Quien puede ahorrar solo paga IVA por lo que gasta y no por lo que ahorra. De ahí a lo que tú decís, no tiene absolutamente... Bien, pero ahora... Es una idea tuya, ¿no? Una pregunta, no una idea. Si a eso nosotros le agregamos que el trabajador paga impuesto progresivo, porque hay distintas franjas y el IRPF es una escalera. Pero sin embargo a las empresas hay una tasa plana, digamos, pagan todas un 25%. Si pudiéramos tener un IRAE progresivo,
si miráramos de estudiar cómo se recauda un poco más del impuesto al patrimonio, si miráramos, por ejemplo, y matamos dos pájaros de un tiro, resolviendo que todos los llamados cincuentones vuelven al BPS, el Estado ahí se hace de la posibilidad de que un 0,6% del Producto Bruto Interno empiece a tener ingresos, porque esa gente hoy no está pagando todo su dinero al BPS porque está enganchado con las AFAP. Tenemos maneras de mejorar los ingresos, pero lo central es tratar de generar las condiciones para políticas de inversión, políticas contracíclicas que generen trabajo. Yo creo que por este camino... Saben que hay muchos jubilados porque como se dijo que se iba a tocar el IAS, que justamente, ¿no? El tributo sobre jubilaciones y pensiones, hay muchos jubilados preocupados. Pero yo imagino que estamos hablando de jubilaciones de esas extremadamente altas que hay cada tanto, ¿no? En este país. Por lo menos eso fue lo que se dijo. O todas. Yo creo que con lo que vos mencionás respecto a las ganancias de las empresas... Porque si estamos bajos y hay un ajuste contractivo, vamos a estar peor desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de... Entonces, bueno, hay que acá defienden esta medida, perdón, a ver, pregunta, acá defienden las autoridades esta medida justamente para cuidar el trabajo. Ahora yo pregunto, hay un sector de la población que se va a ver afectado, hay que ver en cuánto realmente, que tal vez termina privando gente de trabajo, porque por ahí vos tenés, no sé, una persona contratada en tu casa y ya no vas a poder tenerla, o no sé... Victoria, también se habla de aumentar el impuesto a la renta de las actividades económicas, por lo menos fue lo que adelantó Curiel, no sé si lo estará diciendo Astori, pero en definitiva, en esa visión que tú planteas de, bueno, que el empresario pague más, pero el empresario es el que genera la fuente de trabajo también. Yo creo que los trabajadores generan la riqueza del empresario, pero es el que genera la oportunidad laboral. Lo que te digo es que la reinversión de las ganancias de las empresas muchas veces va por contratar más cantidad de empleados. Entonces también tocar las ganancias de las empresas también tiene su contracara en ese sentido. Bien, pero entonces yo pregunto, si no es por acá, ¿por dónde podría haber sido? Porque efectivamente un gobierno con su ley de presupuesto ya tiene compromisos asumidos. Podría patear el ante la arena cuantos años más quiera, pero digo, no es lo único que se va a que patear. ¿Y qué haces con los compromisos asumidos? Hay unos compromisos que son ficticios. Ella mencionó dos que tienen arreglo. Por ejemplo, los funcionarios públicos. La cantidad de funcionarios públicos que entraron en los últimos años es bochornosa. ¿Son necesarios? ¿Hay alguna suerte no sé, de evaluación de rendimiento que se justifique en esos funcionarios públicos? Bueno, mayormente habían entrado, tengo entendido, policías, no, pero corre los policías. Docentes, no, pero hay cargos nos quejamos de la inseguridad, o sea, no nos gustan, no sirve nada tampoco. Hay cargos de confianza, hay muchísimos cargos de confianza que no se justifican. El secretario y el otro, los planes sociales. Muy lindos los planes sociales. Ahora, ¿tienen contraprestación o es asistencialismo? Yo creo que ahí son los dos puntos que habría que hacer ajuste. Los cargos de confianza y los planes sociales indiscriminados, que creo que ahí hay una beta grande de fuga. Gastos superfluos, que por lo general son los que menos se miran, los chiquitos, y son los que llevan más tiempo sacar. A ver, en la economía familiar, cuando uno se encuentra en situaciones críticas de la economía, hay pocos ingresos, hay gastos más altos. Por lo general, uno tiende a apretar, por lo menos lo que aprendimos nuestras abuelas, apretar de las cosas. ¿Por dónde está saliendo? Yo creo que en la gestión pública se está saliendo, hay mucha cosa que está saliendo y que no está controlada y que no está ajustada. Ahora, hacer una medida que genere impacto ahí lleva mucho tiempo porque implica la reforma del Estado que no se ha podido asumir desde hace mucho tiempo. Y estoy de acuerdo. Y en este momento las contrataciones, en lo que tú planteas recién, las contrataciones de empleados o de servicios de personas, también el bajar el gasto ahí implicaría también aumentar desempleo por otros lados. Habría que ver también. A ver, vamos a escuchar un poco más de la conferencia del ministro, a ver si podemos bajar a tierra algún dato, por favor. Especial relevancia cuando se percibe el escaso margen de maniobra cuantitativo que se tiene sobre el gasto público. Yo quiero recordarles que el 70% del gasto público uruguayo es endógeno. Entonces es un gasto que viene casi predeterminado de atrás por normas que se han aprobado, por disposiciones que se han tomado y que hay que cumplir. Pero quiero darles un par de cifras más para que ustedes vean. Donde el Poder Ejecutivo puede actuar más directamente es la Administración Central. La Administración Central es el 22% del gasto público. Y de ese 22%,
el 54% son retribuciones personales. Entonces, teniendo en cuenta el carácter altamente endógeno del gasto y estas posibilidades de acción de la Administración Central, que además tiene, digamos, una fuerza reducida para actuar sobre los organismos del artículo 220 de la Constitución, revelan que el margen para actuar sobre el gasto está muy acotado, pero hay que actuar. La primera medida que yo quería considerar con ustedes, disculpen que los canse con algunas cifras, son las siguientes. De los 24.953 millones de pesos que están previstos de aumento de gasto para 2016 y 2017, 11.826, quiere decir casi la mitad, ya está determinado. Ya es un gasto que hay que realizar de cualquier manera. Ahí hay pasividades a pagar, hay seguros de desempleo a pagar, hay seguros de enfermedad y está el FONASA. Esto es